ya asumió sus funciones y en sus principales discursos ha reiterado en el tema de la unidad nacional, de trabajar en conjunto y de crear uno de sus mayores ofrecimientos como ha sido el Ecuador del Encuentro. En ese Ecuador del Encuentro, en esa gobernabilidad, ¿qué papel va a jugar el movimiento Pachacutic al que usted pertenece? Buenas tardes, bienvenida. Le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Ahí la vemos. Buenas tardes. Primero que nada, ahí la vemos. Quiero agradecerles por darme la oportunidad a este medio de comunicación para dar a conocer sobre el proceso de la Asamblea Nacional y en especial del movimiento Pachacutic del bloque. Respecto a lo que nosotros hemos tenido que vivir durante estos días del proceso de elecciones miembros del CAL, igualmente las asignaciones de las comisiones para la elección de un presidente, un vicepresidente. El día jueves pasado yo fui elegida con 6 votos a favor de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para lo cual más bien nosotros vamos a seguir trabajando en bienestar, siempre pensando de las grandes mayorías. Y respecto al discurso que ha mencionado el día de ayer y el día domingo también en la tarde, que tuvo un conversatorio con una fundación internacional, en donde fue claro y preciso que tocó el tema de las concesiones de varios recursos y los pocos recursos que tenemos en nuestro país. Frente al actuar y al accionar de este gobierno, nosotros vamos a seguir trabajando, quizá tal vez siempre y cuando se respete la agenda legislativa del movimiento Pachacutic, y que también nosotros tenemos un acuerdo con la izquierda democrática, que lo vamos a seguir trabajando, porque tenemos plasmado para los 100 días, primero como es el sistema de vacunación, el tema de la reactivación económica, el tema del empleo y la educación, que ha sido muy necesario para nosotros que hemos trabajado en esos acuerdos con la izquierda democrática. Y más allá de la postura del gobierno central que ha dado a conocer sobre aquellas medidas de privatizaciones, más allá del tema de las concesiones, sin embargo, nosotros no vamos a hacer oposición por ser oposición, porque nosotros tenemos plasmado una agenda legislativa. El día de hoy tenemos nosotros participado en los grandes encuentros de diálogo en la provincia de Imbabura, con diferentes sectores sociales, transportistas, pueblos y nacionalidades indígenas igualmente que se suman, y frente a ello nos han entregado varias demandas. En ellos, por ejemplo, está el tema de derogatorias de varios decretos del 1183 sobre el tema de los combustibles, igualmente sobre aquellas medidas económicas que también exista, se cumpla lo ofrecido de este gobierno entrante, que ha ofrecido los 9 millones de vacunas para los ecuatorianos y ecuatorianas, que también sean tomados en cuenta a los pueblos y nacionalidades indígenas, para poder tener la seguridad de... Sí, le decía, asambleísta, que precisamente sobre lo que usted está hablando, hoy se ha generado desde primeras horas de esta mañana una protesta por parte de organizaciones indígenas, campesinas y algunos transportistas también en la provincia de Imbabura en rechazo al incremento del precio de los combustibles. ¿Cómo entender que por un lado el brazo político de los movimientos indígenas, que en este caso es Pachacutic, esté en esta posición, mientras por otro las organizaciones indígenas en el primer día de gobierno del presidente Lasso estén tomando este tipo de medidas? Sin embargo, el día de hoy ha sido por una resolución del Consejo Político de la organización La FISI de la provincia de Imbabura. Nosotros hemos participado porque también nos han invitado para entregar las demandas que ellos han trabajado durante varios días, no solo varios días, sino que vienen también desde el 2019, que existe un Parlamento de los Pueblos, nos han hecho la entrega y nosotros vamos a seguir trabajando. Lo que ellos piden en sí es el tema de que se pueda considerar el sistema de plan de vacunación y el tema de la derogatoria del decreto 1183 sobre el tema de los combustibles, y que también las agendas que nos presenta sean incorporadas, que exista también el tema de los intereses que son demasiados altos para los créditos para reactivar el sector agropecuario, en el sector productivo, y también que se respete el precio de la leche, que no se cumple, más bien está bajando de precio, pero en realidad existe un decreto que no se ha cumplido hasta el día de hoy.
Asambleísta Farinango, existe preocupación y lo sacábamos como parte de nuestras noticias, porque ya se ha evidenciado en varios medios de comunicación el hecho de que hay preocupación tanto en el sector de Pachacuti como de la izquierda democrática, que están ahora como una sola bancada en la Asamblea Nacional, sobre los anuncios que ha hecho el presidente de la República de concesionar varias empresas públicas, de vender, por ejemplo, el Banco del Pacífico, de concesionar CNT, entre otras, y CNT sobre todo, que es una empresa que está con buen funcionamiento. ¿Ustedes cómo han recibido este anuncio, tomando en cuenta que ustedes se han promocionado electoralmente con un criterio en contra de este tipo de decisiones? Nosotros vamos a ser firmes y consecuentes con nuestros principios. Igualmente, previo al escuchar las primeras declaraciones de este gobierno, al menos yo soy filial de la CONAIE ya se ha pronunciado en contra de aquellas medidas. Por eso es muy necesario que nosotros, ustedes saben que las concesiones, de acuerdo a la Constitución establecida, a la ley, siempre tiene que pasar por la Asamblea, que nosotros no apoyaremos a esas privatizaciones. ¿Usted cree que eso no se enmarca en este plan de gobernabilidad que supuestamente tanto Pachacuti como la izquierda democrática están dispuestos a generar? La gobernabilidad, nosotros van a tener la gobernabilidad del gobierno nacional, siempre y cuando no se violente algunas líneas rojas, por ejemplo, con estas privatizaciones, que nosotros no vamos a estar de acuerdo y que afecte a todos los ecuatorianas y ecuatorianos. ¿Cómo miran ustedes estas primeras decisiones del presidente de la República en el sentido de sacar a un porcentaje de la población que tenía de la central de riesgos, por ejemplo, el derogar el reglamento, la ley de comunicación, que él considera una ley mordaza, sin tomar en cuenta que ya fue una ley reformada por la anterior administración, me refiero a la del señor Lenín Moreno, y que cierto sector de Pachacuti y el mismo, creo, apoyaron esta reforma? ¿Cómo mira usted estas primeras decisiones? Frente a la central de riesgos, que ha dejado más de 1 millón de personas, nosotros en campaña con nuestro partido político como Movimiento Pachacuti teníamos esta propuesta y lo ha hecho. Son varios decretos que se lo ha dejado. Tal vez vamos a ver nosotros posteriores días cuál es el actuar, los primeros 100 días, a ver, como yo reitero, si es que va a cumplir con el tema del sistema de vacunación para los 9 millones de ecuatorianos. No por el hecho de que actúe en 1 día o 2 días, tal vez nosotros podemos tener a lo largo del tiempo, ver cuál va a ser las expectativas. Pero más allá de eso, nosotros estaremos vigilantes de que se pueda cumplir y que también se pueda prometer todo lo en campaña que ha manifestado. Y siempre nosotros vamos a defender a las grandes mayorías, también recabar y profundizar que el pueblo ecuatoriano, muchas de las veces los medios de comunicación quieren tergiversar o decir tal vez al pueblo que nosotros estamos cogobernando con Lazo, que nosotros no tenemos ninguna relación. Más bien en el tema de la Asamblea Nacional, ellos han sido quienes se han sumado. Sería muy importante que los medios de comunicación puedan preguntarle de por qué han estado votando a favor de nuestra candidatura, como es la presidencia de la Asamblea, que tenemos nosotros con la compañera Guadalupe Llori, y en el tema de las comisiones. Más allá, el único acuerdo que nosotros tenemos firmado ha sido con la izquierda democrática y hemos sido claros y enfáticos en eso, bajo a una agenda legislativa planteada para los primeros 100 días, para los primeros 2 años y 4 años. Asambleísta Farinango, lo cierto es, más allá de esta explicación que usted hace, lo cierto es que en la práctica se puede evidenciar que Pachacuti está en la mayoría de las comisiones, digamos así, más cotizadas de la Asamblea Nacional, y vimos saliendo a una Guadalupe Llori cogida de la mano del presidente de la República, sin tratar de satanizar este hecho que en todo caso simbolizaría este afán de gobernabilidad muy necesario al momento para el país, pero que no ha sido tampoco del todo bien recibido. O sea, si no hay ningún pacto, si todo es transparente, si todo está bien, entonces, ¿por qué Pachacuti tiene mejores posicionamientos en las comisiones legislativas que el resto de fuerzas políticas más numerosas, incluso en la Asamblea Nacional? Nosotros hemos tenido el acuerdo con la izquierda democrática y me parece que nosotros hemos llegado a varios acuerdos con el único partido o movimiento político, y por eso es lo que nosotros presidimos en varias comisiones. Y más allá de otros, también llamar a otras bancadas para que se puedan sumar a seguir realizando proyectos que sean en beneficio de todos los ecuatorianos.
caso nuestro, por ejemplo, más allá de lo que presidan otras comisiones de las otras bancadas, ha sido muy necesario también de ver que quizá tal vez no ha habido acuerdos. Por ejemplo, con la bancada de UNES se ha estado en diálogos, pero no ha habido dichos acuerdos, y por eso es que más bien nosotros necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir trabajando en bienestar de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por eso vamos a seguir planteando, al menos desde la Comisión de Justicia, que estoy como vicepresidenta, vamos a plantear el tema de la derogatoria de la ley humanitaria, que nosotros ha sido una lucha constante que ha dejado a miles de personas que han sido desvinculadas de sus puestos de trabajo. Por eso es muy necesario generar y trabajar igualmente otras reformas que nosotros, más allá de estar en la comisión, que vamos a impulsar una nueva ley de comunas que sean beneficiosos para los pueblos y nacionalidades indígenas. Y el tema del agro, que es muy necesario seguir trabajando con créditos productivos. Asambleísta Farinango, la CONAIE ha emitido en las últimas horas un comunicado en el que dice que se van a mantener vigilantes de que sus representantes al interior de la Asamblea Nacional a través de Pachacuti cumplan con los principios fundamentales y la agenda que ustedes impulsan, me refiero como parte del movimiento indígena. ¿Cómo reciben ustedes como asambleístas de Pachacuti esta suerte de advertencia que ha hecho la CONAIE y cómo esta situación política va a repercutir en las elecciones internas de la CONAIE? Nosotros el día de hoy se encuentran en el Consejo Ampliado de la CONAIE para la definición de la fecha del Congreso. Más allá, nosotros somos partes de la CONAIE. Bueno, yo soy parte del territorio del pueblo Cayambi, igualmente ex dirigente, y previo a las advertencias que ellos tienen, nosotros siempre vamos a trabajar de la mano con la organización madre que ha sido la CONAIE, la Ecuarunari y otras organizaciones. Es una advertencia que nos dan, sí, tal vez previo que nosotros cumplamos y debemos de cumplir siempre y cuando esté acorde a la realidad y necesidad que han demandado los pueblos y nacionalidades indígenas. Nosotros vamos a seguir trabajando con ellos en coordinación. Y más allá de una advertencia, tal vez sí sería muy importante también que nosotros sigamos trabajando en bienestar de todos los sectores sociales. Y nosotros estaremos atentos igualmente a las medidas o quizá tal vez algunos decretos, porque se suponía que el gobierno entrante iba a mandar el día de ayer un proyecto de ley urgente económico para el país. Entonces estaremos atentos. En este Congreso de la CONAIE, ¿qué temas se van a resolver, asambleísta? El día de hoy todavía siguen reunidos, van a definir la fecha y el lugar en donde va a realizarse el Congreso de la CONAIE. ¿De allí se van a decidir también las autoridades, las nuevas autoridades? ¿Se van a ir a definir? Sería en el mes de junio. Ya. Y ahí se definiría. Nosotros como asambleístas vamos a participar de este proceso. Exacto, nosotros vamos a participar y nuestra postura igualmente saldrá varias demandas, a pesar que nosotros ya tenemos nuestra agenda legislativa que ha sido construida con todos los pueblos y nacionalidades indígenas y vamos a seguir encaminando. Yo le quiero agradecer por su apertura, por habernos acompañado en esta entrevista a Dina Farinango, asambleísta de Pachacuti y vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, asambleísta Farinango. Muchísimas gracias, nos quedan muchos temas por tratar, por el tema de la LOID, que es muy importante también profundizar y algunas de ellas que nosotros vamos a impulsar, esperando tener otro espacio para poder nosotros profundizar y dar a conocer a toda la audiencia de este prestigioso medio. Con muchísimo gusto, estaremos siempre abiertos a escuchar el trabajo que ustedes pueden realizar a través de las comisiones legislativas permanentes. Asambleísta Farinango, así es que no van a faltar oportunidades. Yo le agradezco mucho por su tiempo. Gracias, un abrazo.